Un exmillonario arruinado por su mejor amigo está a punto de saltar desde una puente cuando dos niñas mudas se acercan y hacen un gesto que cambia su destino para siempre. Esta historia te mostrará que a veces quienes más necesitan ser salvados son los que terminan salvando a otros. Dale me gusta, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. La lluvia golpeaba el asfalto de Querétaro con una insistencia que parecía burlarse del silencio de Germán Alcázar, parado en el borde de la Puente Santa María. El hombre que una vez había dominado salas de juntas desde la Ciudad de México, ahora sostenía únicamente su portafolio de cuero agrietado. Lo único que quedaba de su imperio perdido, el agua escurría por su rostro sin afeitar. Mezclándose con lágrimas que ya no se molestaba en ocultar, abajo, el río susurraba secretos que él jamás entendería. Mauricio Beltrán lo había despojado de todo: empresa, reputación, futuro, su mejor amigo. Su socio de confianza había orquestado el golpe perfecto mientras Germán firmaba documentos sin leer, confiando ciegamente. «¿Por qué no salté ya?», murmuró, apretando los puños. Fue entonces cuando las vio. Dos siluetas pequeñas se acercaban bajo la llovizna, caminando de la mano, con una curiosidad que desafiaba la hora y el clima. Gemelas idénticas, tal vez de 8 años, con ojos oscuros que brillaban como estrellas mojadas. Se detuvieron a unos metros de él. La primera, con una trenza más despeinada, lo observó con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. La segunda, más tímida, se aferró al brazo de su hermana. Sin decir una palabra, y Germán tardó un momento en darse cuenta de que no podían hablar, levantaron las manos, sus pequeños dedos se movieron con una delicadeza ensayada, formando gestos que él no entendía, pero algo en sus rostros, algo en la manera en que se inclinaban hacia él, le transmitió un mensaje claro: «No estés solo». «¿Qué hacen aquí, niñas?». Una voz femenina surgió desde la penumbra. Una mujer de unos 35 años se aproximaba, cargando una canasta cubierta con un rebozo floreado. Su cabello recogido enmarcaba un rostro cansado, pero dulce. «Ailén Marena, no molesten al señor». Pero las gemelas no se movieron. La más decidida, Ailén, extendió una mano hacia Germán. En su palma había un pequeño pan dulce envuelto en papel encerado. Rosalinda, la madre, suspiró al reconocer la terquedad de sus hijas. «Perdone, señor, ellas tienen la costumbre de ayudar a quien parece necesitarlo». Germán observó el pan, todavía tibio a pesar de la lluvia. El aroma a canela se mezclaba con el olor del río, y algo dentro de él se quebró. No era hambre, no había comido en días, sino una necesidad más profunda que no sabía nombrar. «No puedo aceptar esto». Marena, la más tímida, se acercó y tocó su manga empapada. Sus ojos se alzaron hacia él con una pregunta silenciosa que él entendió perfectamente. «¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por ti?». Rosalinda notó la vacilación en el rostro del hombre. «La casa no está lejos, al menos hasta que escampe. No quiero ser una molestia». «No es molestia si ellas lo decidieron». En la distancia, una vecina curiosa se asomaba desde su ventana, reconociendo vagamente al hombre que había aparecido en los periódicos meses atrás. Un empleado despedido de alguna fábrica cercana también había notado la escena, recordando rumores sobre Mauricio Beltrán y sus maniobras sospechosas. Un periodista local, siempre atento a cualquier drama, garabateaba notas desde su auto estacionado. Pero Germán no veía nada de eso. Solo las manos pequeñas de Ailén que insistían en ofrecerle el pan, y la sonrisa cautelosa de Rosalinda que le prometía refugio. En ese momento, mientras el agua seguía cayendo y su portafolio goteaba sobre el concreto, Germán Alcázar tomó la decisión que cambiaría todo. Aceptó la bondad de unos extraños, siguió a la pequeña familia hacia las calles empedradas, sin saber que acababa de encontrar lo único que el dinero jamás pudo comprarle:
un hogar. La casa de Rosalinda era un refugio de colores suaves en medio de la colonia Santa María. Paredes de adobe pintadas de amarillo pálido. Un patio pequeño donde colgaban rebozos recién lavados. Y un taller de costura que ocupaba la mitad de la sala principal. Germán despertó en un petate extendido junto a la máquina de coser. Arropado con una colcha tejida a mano que olía a detergente de lavanda, las gemelas ya estaban despiertas, sentadas en el suelo organizando hilos por colores, mientras Rosalinda preparaba café de olla. «Buenos días», murmuró incorporándose con dificultad. Su cuerpo dolía como si hubiera cargado piedras. Ailén levantó la vista y le sonrió, señalando hacia la cocina. Marena se acercó tímidamente y le extendió una taza de barro tibio. «Gracias, pequeña». Durante los días siguientes, Germán se instaló en una rutina que jamás había imaginado. Ayudaba a doblar telas mientras Rosalinda trabajaba en la máquina. El ritmo constante del pedal convirtiéndose en una melodía hipnotizante. Ailén imitaba sus movimientos con una aguja sin hilo, fingiendo coser, mientras Marena canturreaba suavemente, su voz apenas un susurro melódico que llenaba los silencios. «¿Siempre han sido así de especiales?», preguntó una mañana, observando cómo las niñas se comunicaban con gestos complejos que parecían un idioma secreto. «Desde que nacieron», respondió Rosalinda sin levantar la vista del bordado. «Les habitum. Los doctores dijeron que era algo neurológico, pero yo creo que ellas simplemente escuchan el mundo de manera diferente». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Miguel, el sobrino de Rosalinda de 17 años, entró con el uniforme escolar arrugado y una expresión preocupada. «Tía, necesito dinero para la inscripción del próximo semestre. Son 500 pesos». Rosalinda dejó caer las manos sobre su regazo. Germán vio la tensión inmediata en sus hombros. «Miguel, sabes que no tengo esa cantidad, pero si no los pago antes del viernes, pierdo la beca». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre mayor con overol manchado de grasa entró sin llamar, como si fuera familia. «Rosa, necesito que me hagas 3 camisas para el domingo. ¿Podrías?» Se detuvo al ver a Germán. «¿Y este quién es?» «Es un amigo que está ayudando con las costuras», respondió Rosalinda rápidamente. El hombre observó a Germán con curiosidad. Había algo familiar en ese rostro, algo que no lograba ubicar. «Soy don Esteban, dueño del taller mecánico de la esquina. No nos conocemos de algún lado». Germán sintió el estómago contraerse. Cada día que pasaba, el riesgo de ser reconocido aumentaba. «No lo creo». Mientras tanto, en la Ciudad de México, Mauricio Beltrán revisaba documentos en su nueva oficina. Su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa calculada, extendía papeles sobre el escritorio. «Las últimas acciones de Alcázar pueden venderse la próxima semana. Una vez que se complete, usted será el único propietario legal de Industrias Beltrán Alcázar. Y si aparece Germán, imposible, hace meses que nadie sabe de él. Probablemente esté muerto en alguna cantina». De vuelta en Querétaro, Germán enfrentaba su propia crisis. Esa tarde, mientras ayudaba a Miguel con su tarea de matemáticas, el joven lo observó con una mirada penetrante. «¿De verdad eres mecánico? ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué resuelves ecuaciones como si fueras ingeniero?» Germán cerró el cuaderno lentamente. La mentira se desmoronaba pedazo a pedazo. Esa noche, después de que todos durmieran, Rosalinda se acercó a donde él yacía despierto en el petate. «No sé quién eres en realidad, pero sé que no eres quien dices ser. Rosalinda, yo... No importa. Lo que importa es que mis hijas confían en ti, y eso me basta». Germán sintió algo que no experimentaba desde la infancia: gratitud pura, sin cálculos ni expectativas. En esa casa pequeña, con el sonido de las risas silenciosas de las gemelas y el olor permanente a canela,
Había encontrado algo que su imperio nunca le dio. Por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. El mercado de Querétaro bullía con la actividad matutina cuando Germán acompañó a Rosalinda en sus compras semanales. Las gemelas correteaban entre los puestos, saludando a comerciantes que las conocían, desde bebés con gestos cariñosos que todos entendían instintivamente. «Oiga, usted». Germán se tensó al escuchar la voz. Un hombre mayor con sombrero de paja se acercaba, entornando los ojos como si tratara de enfocar un recuerdo lejano. «¿No salió usted en el periódico hace unos meses? Se me hace conocida esa cara». Rosalinda intervino rápidamente. «Don Aurelio, él es primo de mi cuñada, viene de Michoacán». «Ah, pues qué bueno, es que se me hacía familiar». Cuando el hombre se alejó, Germán sintió el peso de las miradas curiosas. Cada día que pasaba, el riesgo crecía exponencialmente. Esa tarde, mientras doblaba servilletas bordadas para una celebración, don Esteban regresó al taller con una expresión diferente. Se había quitado la gorra y sus ojos mostraban una mezcla de reconocimiento y cautela. «Germán Alcázar», dijo sin preámbulos. «Eres Germán Alcázar, el de Industrias Beltrán Alcázar». El silencio llenó la habitación como humo espeso. Ailén y Marena dejaron de jugar, percibiendo la tensión en el aire. Rosalinda palideció. «Don Esteban, trabajé en una de sus fábricas hace 15 años», continuó el hombre. «Me despidieron cuando redujeron personal, pero nunca los culpé. Fueron tiempos difíciles para todos». Germán esperaba acusaciones, reclamos, tal vez hasta amenazas en su lugar. Don Esteban se sentó en una silla de plástico con un suspiro. ¿Qué pasó realmente con Mauricio Beltrán? Por primera vez en meses, Germán sintió la necesidad de contar la verdad. «Me robó todo, falsificó documentos, sobornó a auditores, manipuló las cuentas. Para cuando me di cuenta ya era demasiado tarde». «¿Y por qué no luchó?» «¿Con qué? No tengo dinero para abogados. No tengo pruebas que los tribunales acepten». Mauricio se aseguró de eso. Don Esteban asintió lentamente. «Pues resulta que mi compadre trabajaba en contabilidad de su empresa. Desde que Mauricio tomó el control, algo le olía mal. Guardó algunos papeles. Por si acaso, en la Ciudad de México, Mauricio recibía noticias inquietantes de su red de informantes. Alguien había estado haciendo preguntas sobre transacciones bancarias, documentos alterados, fechas sospechosas. Su abogado le recomendó acelerar la venta final. ¿Hay algún problema? Nada que no se pueda manejar, solo rumores de un ex empleado resentido. Pero esa misma tarde, en una escuela primaria de Querétaro, la maestra Esperanza Morales notó algo inusual. Miguel había mencionado que su tía tenía un huésped que resolvía problemas matemáticos complejos con facilidad natural. Como la maestra había estudiado periodismo antes de dedicarse a la enseñanza, su curiosidad se despertó. De vuelta en la Casa Amarilla, Germán enfrentaba un dilema creciente. Las gemelas habían comenzado a mostrar síntomas de ansiedad. Ailén se despertaba con pesadillas mudas, agitando las manos desesperadamente, mientras Marena se negaba a alejarse de él por más de unos minutos. «Saben que algo pasa», observó Rosalinda esa noche. «Los niños siempre perciben cuando los adultos están preocupados. Tal vez debería irme». «¿Y a dónde?». Era una pregunta simple que no tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, Germán no tenía un plan, no tenía recursos, no tenía alternativas. Solo tenía a una familia que lo había acogido sin preguntas y lo cuidaba sin expectativas. Esa madrugada, mientras todos dormían, encontró entre sus pocas pertenencias una fotografía arrugada. Él y Mauricio en la inauguración de su primera fábrica, sonriendo como hermanos, con los brazos sobre los hombros del otro. La rompió en pedazos pequeños y dejó que el viento se llevara los fragmentos. En algún lugar de sus reflexiones nocturnas, una idea comenzó a formarse, no sobre venganza o recuperación, sino sobre algo más profundo.
la posibilidad de construir una vida completamente nueva. Al amanecer, Ailén se acercó con una sonrisa y le mostró un dibujo que había hecho durante la noche, una familia de palitos tomados de la mano bajo un sol radiante. Había 5 figuras. Por primera vez, desde la traición, Germán sonrió genuinamente. La confianza que Germán había comenzado a construir se desmoronó como castillo de arena cuando la fotografía apareció en el periódico local. Alguien lo había reconocido en el mercado y, por 200 pesos, había vendido la información al periodista que siempre rondaba en busca de escándalos. Exmillonario Germán Alcázar vive en Colonia Popular, rezaba el titular junto a una imagen borrosa tomada desde lejos. Rosalinda encontró el periódico en la puerta de su casa esa mañana, con las gemelas escondidas detrás de ella, percibiendo que algo malo estaba sucediendo. Sus pequeñas manos temblaron mientras formaban preguntas silenciosas que ella no sabía cómo responder. «¿Es cierto?», preguntó Miguel, sosteniendo el diario con expresión acusatoria. «¿De verdad eres el ladrón que arruinó a cientos de familias?» «Miguel, no hables así», lo regañó Rosalinda, aunque su propia voz sonaba incierta. Germán tomó el periódico con manos que ya no le obedecían. La fotografía mostraba exactamente lo que era: un hombre acabado, derrotado, dependiendo de la caridad ajena en la Ciudad de México. Mauricio leía el mismo artículo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su abogado había marcado varios párrafos con resaltador amarillo. «Perfecto. Ahora podemos demostrar que Alcázar ha estado ocultando activos. Si vive con una familia, debe estar pagándoles con dinero que legalmente nos pertenece. ¿Quiere que iniciemos acciones legales contra ellos también? Por supuesto, una demanda por complicidad en lavado de dinero debería ser suficiente para asustarlos». Esa tarde, cuando Germán regresó de ayudar a don Esteban en el taller, encontró la casa sumida en un silencio pesado. Las gemelas estaban sentadas en su petate, rodeando con los brazos una maleta vieja que él reconoció como suya. «¿Qué pasa?», Rosalinda evitó su mirada. «Vinieron unos hombres, dijeron que si no te vas, van a demandarnos por cómplices de no sé qué cosas legales. Miguel puede perder su beca». Ailén levantó la vista con ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Sus manos se movieron desesperadamente, formando el gesto que él ya conocía. «No te vayas solo». Pero esta vez, Marena la detuvo con suavidad y negó con la cabeza. Incluso ella, a sus 8 años, entendía que a veces amar significa dejar ir. En el hospital municipal, don Esteban luchaba contra una neumonía que había aparecido súbitamente. Su compadre, el ex contador, le había susurrado al oído que tenía los documentos que podrían salvar a Germán, pero que necesitaba tiempo para organizarlos correctamente. «No puedo morir ahora», murmuró entre toses violentas. «Ese muchacho necesita que alguien luche por él. Esperanza Morales», la maestra que había comenzado a sospechar la verdadera identidad de Germán, organizó discretamente un grupo de apoyo entre madres de familia de la escuela. Sabía que las gemelas sufrirían si el hombre que habían adoptado como parte de su familia desaparecía abruptamente. «No importa quién sea o qué haya hecho», les dijo durante la reunión en el salón de clases. «Esas niñas lo necesitan. Y eso es lo único que debe importarnos», pero las presiones eran demasiadas. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Germán se permitió un momento de autocompasión. Había encontrado algo hermoso y genuino, y su pasado lo estaba destruyendo una vez más. Ailén entró al cuarto sin hacer ruido y se sentó a su lado. Tomó su mano y colocó algo pequeño en su palma. Un corazón de papel doblado con colores brillantes. Cuando lo desplegó, encontró un dibujo de los 5 en la casa amarilla, pero esta vez había una palabra escrita con letras temblorosas: «Familia». Marena apareció en la puerta, cargando una bolsita de tela que contenía panes dulces para el camino. Sus ojos decían todo lo que sus palabras no podían expresar.
En ese momento, Germán entendió que no estaba huyendo solo de Mauricio o de los problemas legales. Estaba huyendo de la posibilidad de lastimar a las únicas personas que lo habían amado sin condiciones. Se levantó antes del amanecer, dejó una nota de agradecimiento bajo la almohada de las gemelas y salió de la casa amarilla con el corazón roto, pero con la determinación de mantenerlas a salvo, aunque eso significara perderse a sí mismo una vez más. En la distancia, el campanario de la iglesia dio las 5 de la mañana, y las calles empedradas de Querétaro guardaron el secreto de sus pasos alejándose. 3 semanas después, Germán había encontrado refugio en un albergue para indigentes en las afueras de San Juan del Río. Las noches eran frías y los días interminables, pero había algo liberador en tocar fondo completamente. Ya no tenía nada que perder. Don Esteban había mejorado lo suficiente para recibir visitas. Su compadre, Joaquín, llegó al hospital con una caja de cartón llena de documentos fotocopiados y una expresión de urgencia que no admitía demoras. «Mira esto», dijo, extendiendo facturas alteradas. Mauricio cambió las fechas de estas transacciones después de que Germán firmara los papeles. Y aquí están las transferencias a cuentas fantasma en las Islas Caimán. Don Esteban estudió los documentos con ojos entrecerrados. Esto es suficiente para demostrar la estafa, más que suficiente. Pero necesitamos encontrar a Germán antes de que Mauricio complete la venda final. Según mis contactos, solo faltan 2 semanas. En la Casa Amarilla, las gemelas habían entrado en un estado de melancolía que preocupaba profundamente a Rosalinda. Ailén había dejado de sonreír y pasaba horas sentada en el lugar donde Germán solía dormir, mientras Marena se negaba a cantar sus melodías suaves. Esperanza Morales visitaba la casa cada tarde. Trayendo tareas especiales para mantener ocupadas a las niñas, había comenzado su propia investigación sobre Mauricio Beltrán, utilizando sus contactos en periodismo para desentrañar la verdad. «Encontré algo interesante», le dijo a Rosalinda una tarde. «Mauricio tiene antecedentes de fraude en 2 empresas anteriores, pero siempre logró salir limpio. Este patrón de comportamiento podría ser la clave». Miguel, que se había sentido culpable desde la partida de Germán, dedicaba sus tardes a buscar información en Internet. Su generación entendía las redes sociales y los foros de una manera que los adultos no podían igualar. «Tía, mira lo que encontré», dijo mostrando su teléfono. «Hay un grupo de ex empleados de Industrias Beltrán Alcázar que están compartiendo historias. Muchos sospechan que Germán fue víctima, no victimario». Mientras tanto, en su oficina de cristal en la Ciudad de México, Mauricio revisaba los últimos detalles de la venta. Su comprador, un consorcio internacional, había aceptado pagar una suma exorbitante por una empresa que realmente valía la mitad. ¿Alguna noticia de Alcázar? Nada. Probablemente esté muerto en alguna cuneta, respondió su abogado con indiferencia. Los indigentes no suelen durar mucho en la calle, pero en San Juan del Río, Germán estaba más vivo que nunca. Su estancia en el albergue le había enseñado lecciones sobre supervivencia, humildad y comunidad que ningún MBA podría impartir. Había ayudado a un anciano a escribir cartas a su familia, había enseñado matemáticas básicas a jóvenes que habían abandonado la escuela y había descubierto una fortaleza interior que creía perdida para siempre. Una mañana, mientras ayudaba en la cocina del albergue, un voluntario le entregó un periódico local. «Oye, ¿no es tu nombre el que aparece aquí?» El artículo era pequeño, enterrado en la sección de notas sociales. «Comunidad de Querétaro busca a hombre desaparecido». La nota mencionaba que un grupo de vecinos estaba tratando de localizar a Germán Alcázar para entregarle documentos importantes que podrían limpiar su nombre. La esperanza, ese sentimiento que había enterrado bajo capas de resignación, comenzó a latir débilmente en su pecho.
Esa tarde caminó hasta la estación de autobuses y compró un boleto de regreso a Querétaro con el dinero que había ahorrado ayudando en el albergue. No sabía qué lo esperaba, pero por primera vez en meses sentía que valía la pena arriesgarse. El autobús partió al atardecer, llevándolo de vuelta hacia la única familia que realmente había conocido, hacia las manos pequeñas que le habían enseñado que no estés solo era más que un gesto, era una promesa. El reencuentro fue como respirar después de permanecer bajo el agua demasiado tiempo. Cuando Germán apareció en la puerta de la casa amarilla, Ailén dejó escapar un grito silencioso de alegría y corrió hacia él, seguida inmediatamente por Marena. Sus pequeños cuerpos se aferraron a sus piernas como si temieran que fuera solo un espejismo. Rosalinda emergió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Pensé que no regresarías. Yo también lo pensé. Don Esteban llegó esa misma tarde, apoyándose en un bastón, pero con una energía renovada que desmentía su estado de salud reciente. Joaquín lo acompañaba, cargando la caja de documentos como si fuera un tesoro. Estos papeles demuestran que Mauricio alteró contratos después de obtener tu firma, explicó, extendiendo las pruebas sobre la mesa de la cocina. Pero necesitamos presentarlos ante un juez antes de que complete la venta. Esperanza Morales se unió a la reunión improvisada, trayendo consigo copias de artículos periodísticos y testimonios de ex empleados que había recopilado. La opinión pública está cambiando, informó. Cuando la gente se enteró de que las gemelas te estaban buscando, comenzaron a cuestionar la versión oficial de los hechos. Miguel, que había mantenido un perfil bajo desde el regreso de Germán, finalmente se acercó con una expresión avergonzada. Perdón por haberte juzgado, investigué por mi cuenta y Mauricio es el verdadero ladrón, pero los problemas legales eran solo una parte de la batalla. Esa noche, mientras las gemelas dormían acurrucadas cerca de su petate, como si temieran que desapareciera nuevamente, Mauricio recibió un informe inquietante de sus informantes. Alcázar ha regresado a Querétaro y parece que tiene apoyo de la comunidad local. Peor aún, hay rumores de que alguien filtró documentos comprometedores. ¿Qué tan comprometedores? ¿Suficientes para arruinar el negocio con los compradores internacionales? Si esto llega a los medios nacionales, Mauricio golpeó el escritorio con violencia. Entonces, asegúrate de que no llegue. Usa todos los recursos necesarios. Al día siguiente, la presión comenzó de formas inesperadas. Un inspector de salubridad apareció en la casa de Rosalinda, encontrando violaciones que requerían multas inmediatas. Un oficial de tránsito detuvo a Miguel camino a la escuela, alegando que su bicicleta no cumplía con regulaciones municipales. Amenazas veladas llegaron por teléfono. Voces anónimas sugiriendo que sería más saludable para todos si Germán desapareciera nuevamente, pero la comunidad respondió de maneras que ningún plan corporativo había previsto. Las madres de familia organizaron cadenas de favores, asegurándose de que siempre hubiera alguien cerca de la Casa Amarilla. Los comerciantes del mercado contribuyeron con dinero para las multas injustas. Don Esteban movilizó a otros empresarios locales que habían trabajado con Industrias Beltrán Alcázar y recordaban la honestidad de Germán. «Esto ya no es solo sobre ti», le dijo Rosalinda una noche. Mientras él ayudaba a doblar las servilletas bordadas que vendería al día siguiente, la gente se siente engañada, quieren justicia tanto como tú. Ailén se acercó con un dibujo nuevo, Germán parado frente a un edificio grande, rodeado de muchas personas que sonreían. En la esquina había dibujado a un hombre con cara triste detrás de barras. «¿Ese es Mauricio en la cárcel?», preguntó Germán señalando la figura. Ailén asintió con una sonrisa traviesa y formó con sus manos el gesto que significaba justicia. Marena añadió algo sorprendente. Con voz suave y clara, susurró: «Se lo merece.
Fue la primera palabra que le escucharon decir en años. El 15 de noviembre, el caso de Germán Alcázar contra Mauricio Beltrán se presentó ante el Juzgado Tercero Civil de Querétaro. La sala estaba abarrotada con una mezcla inusual de empresarios locales, madres de familia, trabajadores de fábrica y curiosos que habían seguido la historia en los medios regionales. Mauricio llegó acompañado de un equipo de abogados caros, con trajes impecables y portafolios de cuero que gritaban dinero y poder. Su estrategia era simple: presentar a Germán como un hombre desesperado que buscaba culpar a otros de su propia incompetencia. Germán, por el contrario, vestía el único traje decente que le habían prestado, una pieza de los años 80 que don Esteban había guardado para ocasiones especiales. A su lado se sentaba un abogado de oficio que había aceptado el caso más por indignación que por expectativas de pago. Las gemelas ocupaban la primera fila junto a Rosalinda, vestidas con sus mejores vestidos y zapatos que brillaban de tan pulidos. Ailén mantenía las manos entrelazadas con su hermana, ambas observando los procedimientos con la seriedad de adultas pequeñas. «Su señoría», comenzó el abogado de Mauricio, «mi cliente ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada por un hombre que no puede aceptar las consecuencias de sus propias decisiones empresariales irresponsables. Joaquín, el ex contador, fue el primer testigo. Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba cómo había descubierto las irregularidades en las cuentas después de la supuesta bancarrota. Las fechas de estas transferencias fueron alteradas digitalmente», declaró. Mostrando los documentos, Mauricio Beltrán movió fondos a cuentas offshore 3 semanas antes de informar a su socio sobre los problemas financieros. La defensa de Mauricio contraatacó agresivamente. «No es cierto que usted fue despedido por desempeño deficiente. ¿No tiene motivos personales para perjudicar a mi cliente? Fui despedido porque sabía demasiado». Esperanza Morales testificó sobre su investigación periodística, presentando evidencia de que Mauricio había ejecutado estafas similares en empresas anteriores. Su preparación académica le permitió presentar los hechos con precisión y objetividad que impresionó al juez. Don Esteban, apoyándose en su bastón, narró la transformación personal que había observado en Germán durante su estancia en Querétaro. «He conocido a muchos hombres en mis 60 años, su señoría. Los estafadores no ayudan a niños con sus tareas sin esperar nada a cambio. Los mentirosos no trabajan sol a sol en un taller mecánico por 50 pesos diarios, pero el momento más impactante llegó cuando Rosalinda subió al estrado. Su voz, clara y firme a pesar de los nervios, cortó a través del aire formal de la sala como una verdad incontestable. Mis hijas no pueden hablar, pero ven las almas de las personas mejor que cualquiera de nosotros. Cuando encontraron a Germán en esa puente, no vieron a un criminal, vieron a un hombre bueno que había perdido el rumbo. El abogado de Mauricio intentó desacreditar su testimonio. «No es cierto que usted tenía motivos económicos para ayudar al señor Alcázar. ¿No recibió dinero a cambio de alojamiento? Recibí ayuda con las costuras y cuidado para mis hijas cuando estaba enferma. Eso vale más que cualquier dinero, Mauricio». Hasta ese momento controlado, cometió su error fatal. Frustrado por el giro que tomaban los testimonios, se levantó abruptamente de su silla. «Todo esto es una farsa. Germán siempre fue un incompetente. Yo construí esa empresa mientras él se dedicaba a jugar al gran señor. Se lo merecía». Su propio abogado trató de silenciarlo, pero el daño estaba hecho. En esa explosión de arrogancia, Mauricio había revelado motivos personales que contradecían su versión de víctima de circunstancias. El juez llamó a un receso, y en ese momento algo inesperado sucedió. Ailén se levantó de su asiento y caminó hacia Germán frente a toda la sala, incluyendo reporteros y fotógrafos. Tomó sus manos y formó el gesto que todo el mundo ya conocía.
No estás solo. La imagen apareció en los periódicos al día siguiente y la historia se volvió viral en redes sociales. Una niña muda defendiendo a un hombre adulto con el lenguaje universal del amor incondicional. Cuando se reanudó la sesión, el juez tenía una expresión diferente en el rostro. La decisión judicial llegó como un rayo que ilumina súbitamente un paisaje conocido, revelando detalles que habían permanecido ocultos en la penumbra. El juez declaró que las pruebas presentadas demostraban fraude premeditado, falsificación de documentos y apropiación ilícita. Mauricio Beltrán fue sentenciado a 8 años de prisión y al pago de reparaciones que incluían la devolución total de los activos robados. Pero la verdadera justicia se manifestó de maneras que ningún tribunal podía dictar. Cuando Mauricio fue escoltado fuera de la sala en esposas, las cámaras captaron su rostro desencajado, la máscara de respetabilidad finalmente caída para revelar la mediocridad y la envidia que siempre había estado debajo. Los medios nacionales recogieron la historia, pero no como Germán había temido. En lugar de enfocarse en la caída del millonario, se centraron en el poder redentor de una comunidad que había abrazado a un extraño y en el amor silencioso de 2 niñas que habían salvado a un hombre con la simple sabiduría de no dejarlo solo. 6 meses después, la vida en la Casa Amarilla había encontrado un ritmo nuevo y más rico. Germán había recuperado legalmente su empresa, pero había tomado decisiones radicales sobre su futuro. En lugar de regresar a la Ciudad de México, estableció la nueva sede de Industrias Alcázar en Querétaro, creando empleos para la comunidad que lo había acogido. Don Esteban había aceptado el puesto de supervisor general a pesar de sus protestas de que ya estaba demasiado viejo para responsabilidades corporativas. Joaquín dirigía el departamento de contabilidad con una honestidad férrea que se había convertido en leyenda entre los empleados. Miguel había recibido una beca completa para estudiar ingeniería, financiada por un programa educativo que Germán había establecido para jóvenes de la región. Esperanza Morales dirigía el departamento de comunicaciones, asegurándose de que la transparencia fuera más que una palabra bonita en el papel membretado. La relación entre Germán y Rosalinda había florecido con la paciencia de las flores del desierto, lenta, discreta, pero profundamente arraigada. No hubo declaraciones dramáticas ni gestos grandiosos, sino una comprensión mutua que crecía en las pequeñas rutinas compartidas, el café de la mañana, las conversaciones sobre los planes del día, la manera en que sus manos se buscaban naturalmente mientras caminaban. Ailén había desarrollado un talento extraordinario para el diseño textil, creando patrones que la empresa comenzó a incorporar en una línea especial de productos artesanales. Su mutismo ya no se percibía como una limitación, sino como una forma diferente de comunicarse que había enriquecido a todos los que la rodeaban. Marena había sorprendido a todos al mostrar una habilidad natural para los números, ayudando a Joaquín con cálculos complejos de una manera que sugería un futuro brillante en matemáticas o ingeniería. Una tarde de diciembre, cuando el aire fresco anunciaba la proximidad de las posadas, Germán recibió una carta inesperada. Era de Mauricio, escrita desde la prisión federal donde cumplía su sentencia. Germán, supongo que nunca entenderás por qué hice lo que hice. Tal vez ni yo mismo lo entiendo completamente. Siempre fuiste mejor persona que yo, y eso me molestaba más de lo que podía admitir. Verte ser feliz con tan poco me enseñó algo que prefiero no haber aprendido, que tal vez la riqueza real no se puede robar. No espero perdón, pero quería que supieras que lo que tienes ahora es lo que siempre me esforcé por quitarte. Sin darme cuenta de que nunca lo tuviste hasta ahora. Cuida a esa familia que elegiste, porque son lo único verdaderamente valioso que cualquiera de nosotros ha poseído. Germán leyó la carta 2 veces y luego la dobló cuidadosamente.
No sentía triunfo ni venganza, solo una tristeza profunda por los años que ambos habían perdido en pursuits equivocados. El 23 de diciembre, exactamente un año después de aquella noche lluviosa que había cambiado todo, Germán se encontró caminando hacia la Puente Santa María. Esta vez no iba solo. Ailén y Marena correteaban adelante, señalando las luces navideñas que adornaban las casas del vecindario. Sus risas silenciosas llenaban el aire fresco de la tarde. Rosalinda caminaba a su lado, sus dedos entrelazados con los de él de manera natural y perfecta. «¿Recuerdas qué pensabas aquí hace un año?», preguntó ella cuando llegaron al centro de la puente. «Pensaba que no había nada que valiera la pena en mi vida. Y ahora...» Germán observó a las gemelas, que se habían acercado al lugar exacto donde lo habían encontrado. Ailén había traído una pequeña ofrenda, pan dulce envuelto en papel de colores, igual que esa primera noche. Marena cargaba un dibujo nuevo. Este mostraba la puente rodeada de corazones y estrellas, con movimientos ceremoniales que solo ellas entendían completamente. Las niñas colocaron sus ofrendas en el lugar donde había comenzado todo. Luego se acercaron a Germán y tomaron sus manos. Esta vez fueron él quien inició el gesto. Sus manos se movieron con la gracia que ellas le habían enseñado, formando las palabras silenciosas que habían redefinido su existencia. «No estén solas». Ailén sonrió y respondió con sus propias manos. «Nunca», Marena añadió, con su voz suave que ahora usaba regularmente. «Somos familia para siempre». El agua del río corría debajo de ellos, llevándose los últimos vestigios del hombre que había venido a este lugar con intenciones de rendirse. En su lugar quedaba alguien completamente diferente, un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en cuentas bancarias, sino en las manos que se extienden hacia ti cuando estás perdido, en los ojos que te ven con amor incondicional, en las voces que te dicen que perteneces, incluso cuando tú mismo has olvidado cómo ser parte de algo. Mientras regresaban a la Casa Amarilla, donde los esperaba una cena modesta pero abundante en amor, Germán sintió por primera vez en su vida adulta que había llegado a casa, no al lugar donde había nacido o donde había construido su fortuna, sino al lugar donde había aprendido a vivir de verdad. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de las casas que rodeaban su nuevo mundo, y en la distancia el campanario de la iglesia marcaba las horas con su repiqueteo familiar. Todo era exactamente como debía ser. En la Casa Amarilla, don Esteban había llegado temprano con una guitarra prestada y Miguel practicaba villancicos en su teléfono. Esperanza Morales había traído tamales de su abuela y Joaquín tenía una botella de ponche que había guardado especialmente para esta ocasión. Pero lo más hermoso de todo era la certeza silenciosa que flotaba en el aire, que ninguno de ellos estaría solo nunca más, porque habían aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar, que el amor verdadero no se busca ni se compra, simplemente aparece cuando menos lo esperas, en las formas más inesperadas, y transforma todo lo que toca. Cuando las gemelas se durmieron esa noche, acurrucadas en su nueva cama, en la habitación que Germán había mandado construir especialmente para ellas, sus manos pequeñas seguían formando gestos de felicidad, incluso en sueños, y en la sala, mientras los adultos compartían historias y risas hasta altas horas de la madrugada, Germán supo con certeza absoluta que había encontrado algo que valía infinitamente más que cualquier fortuna perdida. Había encontrado el camino de regreso a casa, guiado por las manos más pequeñas y sabias que había conocido jamás. ¿Te gustó esta historia de redención? Comparte si crees que el amor puede transformar las situaciones más difíciles. Síguenos para más historias que tocan el corazón. Tu comentario nos inspira a crear más contenido que llegue al alma.